Hoy vamos a arrancar charlando un poco sobre el legado del Papa Francisco, también cuál es la situación de la Iglesia hoy, cuál es su rumbo, si está perdiendo concurrencia a manos de otras religiones, podríamos decirlo, cómo es la situación en los barrios más humildes y vulnerables de nuestra Córdoba. Para eso hemos invitado a un especialista. Estamos hablando del Padre Oberlin. Padre, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, un placer. Hacía mucho que no lo podíamos tener porque, bueno, usted va siempre cambiando de celular y no dábamos con su número. Suerte que ya lo pudimos localizar de nuevo. Cada vez que lo pierdo, me lo roban, sí, cambio de número también. Sí, bueno, hay que buscar la manera de conservar el número, claro, ¿no? Sí. Bueno, Padre, a ver, ¿hacia dónde va la Iglesia luego de Francisco? Yo creo que estos días que ha fallecido y hemos estado muchos hablando sobre el tema, por ahí en algún medio que me han invitado y por ahí con otros curas o con gente de iglesia en general, yo creo que Francisco, si bien le ha dado un impulso enorme a lo que empezó con el Concilio Vaticano II, le ha dado continuidad a eso también, ¿no? O sea, yo decía por ahí estos días, me parece que Francisco no fue un cisne negro. En todo caso, el cisne negro podría haber sido Juan XXIII, si se quiere, que fue el que, después de 500 años de una iglesia atada al Concilio de Trento, dijo, che, vamos a abrir un poco las puertas, la ventana de la iglesia, que corre el aire y que se oxigene un poco y empezamos escuchó la voz de las comunidades de base que venían como planteando cambios necesarios en la iglesia e impulsó un comienzo de camino hacia cierta innovación, acercamiento, ayornamiento, sería la palabra que usó el mismo Juan XXIII. Después hubo avance, retroceso y Francisco le dio un impulso gigantesco a eso. Realmente creo que no solo fue un impulso en términos de discurso, sino también con su propia vida, ¿no? Ojalá, digo yo, que el próximo Papa le dé continuidad inmediata a esto, pero si no fuera el próximo, será más adelante. Yo creo que esto va a tener continuidad porque viene como de un camino, de un proceso de depende mucho de quién elija luego del cónclave también, claro, ¿no? sí. Pero yo creo que hay cosas en las que sería muy difícil volverse atrás. Yo creo que hay cosas que ya están... Y, a ver, digo, la apertura de ciertos conceptos que se venían manejando de manera muy tajante en la iglesia, que son más bien disciplinares, no teológicos o dogmáticos, me parece que ya caló en mucha gente y no creo que sea muy fácil volverse atrás. Puede parecer una tontera, que eso de la misa en latín, por ejemplo, y de espalda del pueblo, que hasta antes del Concilio Vaticano II era lo común, después ya cambió mucho el concilio. Benedicto, que yo lo he apreciado por muchas cosas, pero bueno, en esto como que volvió a habilitar la misa en latín y de espalda del pueblo, y Francisco dijo, no, ya está, es la misa de cara al pueblo, la gente tiene que poder celebrar, escuchar, entender lo que se está hablando, compartir lo que estamos celebrando. Digo, por poner un ejemplo muy sonso, ¿no? Pero después, bueno, el tema de la iglesia pobre y para los pobres, digo, quizás se avance más, se avance menos, pero hay un camino, hay un recuerdo de lo que nos pide Jesús en su Evangelio, muy reciente con Francisco, que va a ser difícil, que al menos, si somos infieles, no nos lo reclamen, ¿no? ¿Esto se da en la iglesia pobre en donde no le queda otra a la iglesia o hay algún lugar más que se dé? A ver, no voy a hablar en nombre de toda la iglesia, pero además ni siquiera conozco en un montón de lugares del mundo cómo funciona, ¿no? Pero es cierto que hay ciertas parroquias que tienen como un estilo más opulento de vida, no solo de los curas, sino también de la comunidad como tal, ¿no? Donde se gasta mucho en ciertas cosas que por ahí va a decir, che, si esto se hubiera gastado por los pobres, a lo mejor hubiera sido más evangélico, ¿no? Claro. Más de Jesús. Pero después hay muchos lugares y además muchos gestos que tuvo Francisco en esa línea. Quizás desde afuera de la iglesia parezcan sonceras, pero que, a ver, lo de los zapatos gastados del Papa, viste, decir, che, viste, hay que cortar un poco con ciertas cosas. Digo, desde afuera para personas sonceras, pero que yo he visto fotos de cardenales entrando en el Vaticano con 5 diáconos atrás, tirándole una cola roja, viste, que, si loco, eso ya es absurdo, es hasta vergonzoso, ¿viste? Digo, ya eso me parece que ya no se vuelve. No sé si se entiende, ¿no? Entonces digo, hay cosas como ese tipo, así, de demasiada exuberancia, digamos, que me parece que ya no tiene más cabida, ¿no? Padre, esta falta de F5, por decirlo en término informático, que tiene la Iglesia, ¿los preocupa, digo, por la cantidad de afluencia que están perdiendo a mano de otras religiones? Dígase, no sé, la Iglesia Universal del Reino de Dios, Cita con la Vida, o tantas otras de estas franquicias que
que van surgiendo por todos lados. Mira, nosotros hemos trabajado con algunos pastores y la verdad que muy bien, o sea, muy bien por lo menos desde mi perspectiva, que eso no soy yo tampoco el dueño de la verdad, pero que comprometido con la gente. Después, a ver, cuento esto, no es que, digo, también hay dentro de la Iglesia Católica, hay discursos que van a decir, che, esto no es de Jesús, no es del Evangelio, pero he escuchado a algunos changos que me dicen, no, a mí el pastor me dijo, insisto, no estoy hablando de los pastores, sino de un caso particular, me decía, el pastor a mí me dijo, yo puedo robar, puedo drogarme, puedo matar, puedo hacer lo que sea, porque Cristo ya me redimió con su sangre, entonces yo estoy... No, pará, pero no es el mensaje de Jesús, ¿viste? Entonces digo, me parece que hay algún discurso por ahí, que insisto, no quiero hablar de las iglesias evangélicas ni de los pastores, no está generalizando, de algún caso particular, que también otro lo dirá de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, en algunas cosas, que por ahí, bueno, van ganando adeptos porque le ofrecen esto, decir, che, seguí echando moco y limpiate con un barniz del Evangelio, bueno, me parece que no ayuda. Sí creo que Francisco ha generado como un revuelo para bien, y bueno, y alguna gente para mal, hay gente que se enojó con Francisco, gente incluso más acomodada económicamente, que por ahí son los que a veces más participan, que por ahí son los que más ponen en la iglesia, claro. Pero a mí personalmente me alegró muchísimo, el día que falleció Francisco, pasaba una viejita muy humilde de la villa, me dice, padre, qué tristeza, se nos fue el Papa Francisco. Yo digo, si esos son los fieles que hemos recuperado, bendito sea Dios, ¿no? Si esa es la gente a la que ha llegado Francisco y la ha hecho sentir iglesia, bendito sea Dios y bendito sea su mensaje y su modo, ¿no? Padre, y por el lado de Córdoba, ¿cómo está? Porque, a ver, usted, recordémosle a la gente, está en Barrio Müller, bueno, un lugar bastante jodido de nuestra ciudad. ¿Cómo ha visto los últimos años, la evolución de todas las cosas que atacan a la familia, a la fe, a las personas? Y el narcotráfico va creciendo y no es que uno quiera cargar las tintas sobre un tema particular, pero la verdad es que es un tema que abarca muchas realidades, ¿no? El narcotráfico no solamente afecta a la persona que consume, sino además el hecho de que sea ilegal va afectando un montón de dinámicas sociales. El narco es el que progresa económicamente, el narco es el que ayuda en alguna situación, el narco es... Iba a decir una palabra grosera, pero digo... Dígala, estamos después. Como se dice, así le dicen los chicos, el poronga, ¿viste? Perdón que lo diga de esa forma, pero entonces es como que termina siendo el modelo para muchos chicos. Claro, o sea, quieren ser como. Claro, entonces digo, no es solo la droga, el consumo en sí mismo o el mercado como tal de la droga, sino todo el simbolismo que genera, toda la atracción que genera para muchos y cómo va rompiendo lazos sociales de todo tipo. ¿Y cuándo dejó de ser modelo la maestra, el profesional, el trabajador y pasó a ser modelo el narco? Y mira, yo no sé si hay un cuándo, creo que se viene dando, ¿no? O sea, es un proceso que habrá empezado hace mucho y que se viene dando. Hoy para muchos la maestra sigue siendo modelo, pero para muchos no. Quizá de acá a 10 años recuperemos esos modelos o quizá de acá a 10 años directamente las apedrean las maestras en la calle. No sé si se entiende, o sea, pero me parece que estamos tarde para algunas cosas, pero estamos a tiempo todavía para repensar algunas cosas, ¿no? Y tratar de revertir ciertos procesos, ¿no? A ver, entonces, ¿es la ausencia del Estado? ¿Es la situación económica? ¿Qué es lo que a su criterio le está dando este avance que usted está describiendo al narco? Yo, mira, respecto del Estado diría, hay modos de presencia que no suman, que no son positivos, que incluso a alguna gente les termina molestando, pero hay modos de presencia del Estado que son absolutamente necesarios. Ayer yo justo les comentaba antes de eso, se inauguró un playón polideportivo ahí al frente de la parroquia. Y la verdad es que desde que lo hicieron, todavía no estaba inaugurado, se llena, ¿viste? Se llena de chicos a hacer deporte. Y en ese lugar había una canchita de tierra y no iban muchos chicos, ¿viste? Ahora que está el playón con un montón de opciones para hacer básquet, para hacer vóley, para hacer un montón de cosas, como un montón de chicos se han acercado y ya empiezan a ver. Hay muchísimo de esto por todos lados, ¿eh? Sí. Ahora, un playón como eso, los vecinos no tenemos ninguna chance de hacerlo. Si no lo hace el Estado, está bien con el impuesto de los vecinos, por supuesto, pero administrándolo de forma tal que permita ese tipo de construcción. Una cosa así, si no lo hace el Estado ahí, si no está presente el Estado. Lo mismo, la Costanera, yo me acuerdo, cuando llegué al barrio, te paraban en una punta la policía y te decían no se puede pasar por acá porque es peligroso. Imagínate la estima que eso genera, imagínate, también la misma gente termina diciendo, che, si la policía no puede hacer nada, ya está perdido, está todo perdido, ¿viste? Se inauguró la Costanera, se le rehizo la Costanera, se inauguró, y es hoy el acceso, para mí, por lo menos para mi gusto, el acceso más lindo a Córdoba. Poco a poco se va haciendo uno de los más transitados también, es muy rápido también, y le ha cambiado completamente la perspectiva de la gente de afuera hacia el barrio, y eso también ha cambiado la autopercepción de la gente del barrio, ¿no? Es como que ya no somos el gueto, no somos el apéndice de la ciudad escondido en medio del basural, sino
somos un ingreso lindo Córdoba, ¿Qué somos qué una le cara falta, visible. padre, al barrio? Obras se han hecho muchas, gracias, se ha hecho un hospital nuevo, se ha hecho, bueno, varios playones, 2 playones, por lo menos 3, contando el que está del otro lado de Zapeyú. Se ha hecho un parque educativo hace ya más años, ese lo hizo Mestre en su momento. Entonces se han ido haciendo muchas obras. Para mí hay algunas que son muy significativas, digo, la apertura de Costanera, asfaltado de ciertas calles que antes eran intransitables, iluminaria, bueno. Yo creo que falta, pero esto también depende en gran parte de nosotros los vecinos, el acompañamiento humano, ¿no? O sea, a ver, digo, el playón para mí está buenísimo. Ahora hay que ver cómo hacemos entre los vecinos y si el Estado aporta mucho mejor para que haya un profe. Yo cuando era chico me pasaba, no sé cómo ha sido tu infancia, pero en el caso de la mía, me pasaba jugando a la pelota en la calle con mis amigos hasta las 10 de la noche y no pasaba nada, no pasaba nada. Hoy yo entiendo que los padres no los dejan salir los chicos solos porque tienen miedo. Cambiado los tiempos, más allá de que las pantallas a veces los atraen a los chicos a estar más dentro de la casa, pero no los dejan salir solos. Si no hay un profe, si no hay un coordinador ahí en el plazo, es que es difícil, los chicos solos capaz que no van. salir solo un niño, Por eso, entonces digo, me parece que hay que ir acompañando los tiempos y decir, che, si hoy es difícil que los chicos salgan solos, le pongamos un referente, le pongamos un coordinador. A ver, en un country, en una urbanización cerrada, salen tranquilamente, andan en bici, pero bueno, en la calle normal y creciendo el narcotráfico, claro, como va creciendo, se hace más complicado. Entonces digo, si el plazo, por poner un ejemplo, porque ayer se inauguró, que yo estoy feliz, los felicito al gobierno por eso, para mí es espectacular. Faltaría ahora, aunque han puesto ahí, van a quedar 2 o 3 personas coordinando, sería hermoso que tenga las 24 horas, o por lo menos varias horas durante el día, quienes coordinen, quienes acompañen las actividades de los chicos, porque si no los chicos solos no llegan. Digo, me parece que falta el acompañamiento humano en ese sentido. No sé si depende del gobierno, en gran parte también dependerá de los vecinos que vayamos organizando, ¿no? Para que esa obra material que se ha hecho tenga toda la vida que pueda llegar a tener, ¿no? ¿Y a la iglesia qué le falta? Me refiero como institución, no a su parroquia. No, yo creo que nos sigue faltando mucho y Francisco ha marcado el camino y ha mostrado que por ese camino la gente valora mucho. Nos falta acercarnos un poquito más a la gente, nos falta estar más comprometidos. El Papa Francisco ha hablado de muchísimas cuestiones sociales y a mí me ha pasado cuando recién empezaba, digamos, como cura o incluso antes en el seminario, decir, no, bueno, para el cura no le toca meterse en eso. A mí una vez un cura me mandó a decir con una de mis hermanas que era conocida, decirle a tu hermano que se acuerde que es cura, ¿no? Como si el trabajo que yo lo que hago lo hago como cura, o sea, lo hago convencido de que es lo que me pide Jesús, de que es lo que, bueno, me ha puesto Dios al frente ahí en esa parroquia. En otras parroquias he hecho otro tipo de cosas porque era la demanda de la gente. En esta la demanda social es muy fuerte, entonces algo hay que hacer frente a eso. Digo, uno intenta de alguna manera seguir el precepto de que nos toca ser pastores, ¿no? A ejemplo del buen pastor, y el pastor se preocupa con las ovejas de que tengan comida, de buena pastura, que tengan agua. Digo, no podemos tener gente hambrienta y no hacer nada frente a eso. Entonces, digo, ha habido mucho prejuicio frente a cualquier acción social que se haga desde la iglesia. Me parece que nos falta por ahí como animarnos a juntarnos, a encontrar caminos, a buscar juntos con otras instituciones cómo acompañar el sufrimiento del pueblo y, ¿no? Padre, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle cómo la ve a la Argentina de Milei. Y yo personalmente creo que los números que dicen no se reflejan tanto en la realidad. Sí digo... ¿Qué números? Y cuando dicen que bajó mucho la pobreza, yo no veo que se refleje tanto. Pero también tengo que asumir que estoy en un lugar donde... por ahí digo esto y hay gente del barrio que se me enoja, pero digo... Y donde sobra. El barrio hay mucha pobreza, entonces capaz que si el promedio general de la Argentina es el 38 o el 54, en el barrio el 70, 80, entonces, viste, no capaz es tan que perceptible. Baja del 80 al 78. Si baja un poco, claro, no se nota tanto, cuando sube sí se nota, porque en general mucha gente está al borde de la miseria, ¿no? De la miseria no lo digo en términos económicos, ¿no? Claro, entonces, claro. Por debajo del 1.400.000 ya uno es pobre, claro, y por debajo de los 800 ya uno está entonces, en la miseria. cuando la gente ya cae de ahí, ya es la desesperación por comer, ¿me entendés? O sea, porque la pobreza es un montón de cosas a las que deberíamos tener acceso y no llegamos. La miseria cuando ya no llega, la indigencia, perdón, claro, lo digo en términos técnicos, la indigencia es cuando no llega ni siquiera a comer. Entonces, cuando aumenta la pobreza y se cae un escalón más abajo, ahí se nota mucho, porque la gente viene a pedir comida porque no tienen para comer. Cuando baja un poquito la pobreza, y por ahí no se nota tanto, porque aunque no vengan a pedir comida, siguen estando en un montón de situaciones de dificultad, ¿no? Padre, ha sido un gusto recibirlo, esperamos tenerlo próximamente de nuevo. Quedan las puertas abiertas, ¿eh? Con todo gusto, che.